Dios le bendiga. Vamos a empezar a alabar al Señor. Are you guys ready? Are you ready? Are you ready? Let's go. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de Jerusalén. Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Sí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate. Sí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, así lo dijo el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, así lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieres fe como un grano de mostaza,
bendecimos, Señor. Te damos gloria, Señor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y ahí adoraré al Dios de mi amor. Océano de tu espíritu y ahí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me ha comprendido sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me ha comprendido sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo.
Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeño que a tu tocar me siento que voy a desmayar. Que es tu presencia, que no hay quien en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento, y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas. Que es tu presencia que a mi dura prueba conviertes en calma. Y yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me da la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento, y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Si cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé si no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Si no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Un domingo más de victoria. Estamos ya para salir de esta prueba en el cual hemos caído de estar haciendo estas actividades por este medio tecnológico. Pero pronto ya estamos ya organizando todo, haciendo juntas con los líderes para poder llenar los requisitos que nos pide nuestros gobiernos de cómo llevar a cabo nuestras actividades dentro del templo. Y hermanos, estoy motivando a todos los hermanos que sigan orando y quiero verlos a todos aquí dentro de la iglesia. Cuando se abran las puertas, queremos que nadie venga el enemigo y les ponga en la mente, no, yo no voy hasta que, no, usted confíe en el Dios que tenemos. Es un Dios que nos da la promesa que estamos bajo el amparo de su misericordia y que somos protegidos, sanados por la llaga del Cordero de Dios. Así que estamos en victoria, hermano. Así que quite todo ese temor que el enemigo pudiera ponerle de cierta indiferencia, de decir, no, yo no voy porque a lo mejor no. Reprenda al diablo y véngase a alabar y glorificar el nombre del Señor, como ya lo empiezan a hacer otras iglesias donde se están reuniendo. También en este día agradezco mucho a los hermanos lindos, preciosos. Dios me los bendiga. Ustedes van a ser más que bendecidos porque están soportando la iglesia de una manera económica en sus diezmos y ofrendas. Están llegando de una manera que me
dice nuestro tesorero, nuestro hermano tesorero, dice, pastor, gracias Señor que muchos hermanos están respondiendo y están mostrando que aman el ministerio en el cual ellos se han congregado en esta iglesia por muchos años. Dios los bendiga, sigan diezmando, ofrendando, y la librería está abierta de 12 a 5 y también otros medios que se usan por medio de la tecnología para que sus ofrendas lleguen a nuestra cuenta de la iglesia. En este día yo le pedí al Señor hablar concerniente a un tema sobre el discernimiento, Vamos a hacer un poquito rápido porque son 7 puntos que quiero enfocar y quiero tener una base bíblica en Hebreos capítulo 5:14, donde la Biblia dice de esta manera, escribiendo en la palabra del Señor lo que escribió Pablo a los Hebreos 5:14, dice de la siguiente manera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados, o sea, desarrollados en el discernimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Padre, te doy gracias en base a esta palabra que tú me diste para el pueblo de enseñanza de este domingo. Bendigo a estos hermanos que están frente a esos aparatos que están mirando nuestro programa, Señor. Y yo bendigo a cada hermano, a cada familia que aparte este tiempo muy especial para escuchar palabra del pastor, Señor. Y esta palabra del pastor no viene de mí, viene de ti, Señor. Y siempre he dicho, Espíritu Santo, trabajemos juntos, tú haces el 90%, yo solamente aportaré un 10%. Me pongo en tus manos para que uses mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre el discernimiento. Cuando el apóstol Pablo está hablando ya para una iglesia que está en un proceso de una madurez, que sus sentidos tienen que estar desarrollados. Y en eso entra el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Bueno, es un don de Dios para todos los hijos nacidos de nuevo. Quiero enfocar que hay 2 discernimientos. El primero que dije, el discernimiento es un don dado por Dios a todos los hijos de Dios que son nacidos de nuevo. Pero también hay otro discernimiento que es el discernimiento espiritual, que es aquellos que recibimos cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, pero eso es un discernimiento en el cual ya se enfoca a lo ministerial. Pero en el discernimiento que voy a hablar es en el discernimiento que nos da Dios cuando hemos nacido de nuevos, que son todos para la edificación del creyente. Este don que voy a hablar no es algo que podemos fabricar nosotros mismos, sino es algo que se desarrolla en nuestra madurez espiritual. Es un desarrollo que viene conforme vamos creciendo en el Señor, en una madurez espiritual, vamos recibiendo a discernir cosas en las cuales Dios quiere que discernamos en este don. Cuando nos mantenemos leyendo su palabra, orando, buscando todo aquello que nos alimenta nuestro espíritu, ahí es donde se empieza a desarrollar ese discernimiento que hay en cada creyente. Todo esto nos muestra menos la capacidad para discernir, pero sí pasamos más tiempo entretenidos en otras cosas que como la televisión o 2 horas diarias y solo oro para comer y leo la Biblia nomás cuando vengo a la iglesia. Yo creo que ahí estás tú descuidando ese desarrollo de discernimiento. Cuando tenemos que tomar una decisión, confirmamos en nuestros recursos pasados, en nuestra lógica humana. Él está siempre con nosotros para guiarnos a toda verdad y recordarnos las palabras que está escrita en la palabra del Señor. Así que ese discernimiento no está basado en una lógica humana, no. Está basada en lo que es en la palabra de Dios. Y por lo tanto, yo voy a hablar por qué necesitamos el discernimiento. Yo escogí 7 puntos en los cuales quiero que le den a usted mucha importancia. Si tiene alguna nota, algún lápiz que escribir ahí, póngalo ahí, los 7 discernimientos que voy a hablar. Primer discernimiento, primeramente para reconocer la voz de Dios. Primero, para reconocer la voz de Dios. Acuérdense que el diablo es mentiroso y es un imitador. Muchos confunden a veces la voz de Dios con otras voces que el enemigo usa para creer que viene de Dios. Segundo, para comprender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros?
Tercero, para tomar decisiones sabias. Cuarto, para distinguir la verdad del error. Para evitar ser engañados por el pecado. Para distinguir entre lo que es el legalismo y la libertad. Son 7 puntos y también el séptimo punto, para comunicarnos con otros. Vamos a hablar, esto es el discernimiento. El discernimiento para reconocer la voz de Dios. Oiga bien esto. Lo que yo les voy a hablar en mi experiencia de casi más de 60 años de haber conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador y como 38 años que voy a cumplir de pastor. Para reconocer la voz de Dios, punto 1, con el fin de descubrir y cumplir el plan de Dios que Él tiene para nuestra vida. Supongamos que usted le pide que le guíe a tomar decisiones y cuando llega una sensación de dirección, puede saber si viene de Dios o de su mente. Algunas formas de escuchar la voz de Dios por su palabra leída, por su palabra predicada, por circunstancias, por revelación, por sueños. Bueno, los sueños no todos se les da crédito porque esos sueños que usted los tiene porque comió mucho esa noche, muchas pupusas o muchos tamales, tal vez no. Pero hay sueños que sí, a veces vienen sueños que son de Dios. O por su voz en su espíritu, por consejos de hermanos de madurez espiritual o por una voz audible, que muchos han tenido el privilegio de escuchar la voz audible de Dios. Para reconocer la voz de Dios, todos estos elementos es muy importante. Es muy importante tener ese oído afinado. Estamos en un tiempo de mucha confusión, de tal manera que a muchos los ha llevado a un fracaso. Han confundido la voz de Dios con la voz del enemigo. Tenemos que reconocer la voz de Dios siempre y cuando vienen por la palabra de Dios, como dije ahorita, puede ser por las prédicas, o escuchar la voz del Señor, por la palabra leída. De una manera Dios te habla, pero no te confunde, Dios te habla. Hay que reconocer la voz, tener el oído afinado espiritualmente, porque hay tanta confusión ahorita. Segundo discernimiento para comprender la voluntad de Dios. Aunque la Biblia habla claramente de cómo vivir, no se refiere específicamente a cada situación. Por ejemplo, usted no encuentra con quién casarse, aleluya, o de cambiar de empleo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Con quién casarse o cambiar de empleos? Pero esto no significa que los principios bíblicos no estén relacionados con todas las decisiones que tenemos que tomar. El Espíritu Santo que habita en nuestro interior estará allí para guiarnos de modo que sepamos bien cómo poner en práctica la palabra de Dios en este punto número 2 para comprender la voluntad de Dios. Y creo que ese es el tomar decisiones en la cual tenemos nosotros a veces que decirle, Señor, ¿qué hago? Una de las experiencias que yo tengo, cuando tú quieres tomar una decisión para hacer algo, siempre la señal principal es que hay paz en ti. Cuando veo una decisión que no es de parte de Dios, viene nerviosismo, viene inseguridad y tantas cosas que te hacen entender, hey, no estás tomando la decisión correcta. Yo creo que tenemos que tomar este consejo para comprender la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad de Dios? Yo creo que es muy necesario este discernimiento en nuestra vida. Número 3, disipar para tomar decisiones sabias. Cada día estamos llenos de decisiones. Algunas son de inmediato, de accionar pronto. Otras no son inmediatas, son de largo plazo. Pero todas tendrán su efecto futuro que afectará nuestra vida, en donde Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios solamente nos dejó su palabra y su espíritu
En Hebreos 5:14 está la palabra del Señor donde nos dice para los de la madurez, que tengamos una madurez. Por ejemplo, la creación angelical, la creación humana fue creada con un libre albedrío para tomar decisiones. No somos nosotros unos, ¿cómo se dice? Unos robots que Dios nos hizo y nos manipula, nos dirige. No, no, no. Dios nos da ese precioso libre albedrío de poder tomar decisiones en las cuales Él respeta lo que tú decidas. Acordate que siempre Dios existen dos voluntades, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Y muchas de las veces nosotros nos movemos muchas veces a tomar decisiones y Dios en la voluntad permisiva dice, bueno, tú eso escogiste, allá tú, sufre las consecuencias. En otras palabras, lo vemos desde el principio, cuando el hombre es puesto en el huerto del Edén, se les puso con un libre albedrío y Eva fue engañada y en su decisión le hizo caso a la voz del enemigo y cayó en la trampa. Quiere decir que hay que tener siempre nosotros tenemos que tener la habilidad de discernir, de hacer decisiones sabias. Y tú sabes, cualquier decisión sabia que tiene que tomar, algunas te van a afectar si son equivocadas, te van a afectar de inmediato, otras te van a afectar a largo plazo. De tal manera que decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no pensé bien? Sencillamente porque no usaste ese discernimiento para hacerlo conforme Dios te había querido que tú lo hicieras en su voluntad perfecta. Número 4, decisión para distinguir la verdad del error. Otra razón por la que necesitamos un espíritu de discernimiento es para reconocer los engaños. Muchos de lo que vemos y escuchamos se basan en una respectiva influenciada por el mundo o por Satanás, el padre de mentiras, que el Señor lo reprenda. Hasta nuestro sistema educativo se enseña que somos producto de la evolución. Tenemos que distinguir lo que es la verdad y del error. Yo escuchaba esta mañana a un predicador, no digo el nombre por ética ministerial, pero él hablaba de muchos hombres muy reconocidos que eran admirados por la forma elocuente, por la forma como se desenvolvían dentro de sus ministerios, pero lo estaban haciendo no de la manera como Dios quería que se enseñara. Me recuerdo de aquel hombre, decía el hermano, y eso sí lo puedo decir, de Jim Jones. Jim Jones fue un hombre que tenía un ministerio que captó la simpatía, que el pueblo lo empezó a endiosar, de tal manera que logró envolver a un grupo grande que se los llevó para las Guayanas, compró una gran dimensión de terrenos y los llevó ahí porque ahí iba a ser un lugar muy especial en el cual el enemigo no podía entrar. Y dice, aquí estaremos seguros. ¿Y cuál fue el resultado de su astuta forma de hablar y de enseñar y de cautivar a 900 personas que las llevó a una final de envenenamiento? Yo lo miré por televisión en aquellos años del 76. Llevó al envenenamiento a 900 personas. Qué triste. ¿Cuántos hombres podrán a veces decir una apariencia de verdad, pero en verdad no es una verdad, es un error? Tengamos siempre los oídos puestos en lo que nos están enseñando. Hagan como los de Berea. Los de Berea escuchaban la palabra y cuando se iban a sus casas escudriñaban si lo que habían oído estaba verdaderamente con el fundamento de la palabra de Dios. Gracias a Dios que nuestra iglesia de Emmanuel, y no digo por ensalzar nuestra iglesia, que Dios sabe que no lo hago, pero hemos tenido el cuidado, el celo de cuidar que en esta iglesia se predique verdaderamente todo basado en la palabra de Dios. No podemos mezclar otras corrientes de nuevas revelaciones que llegan. Lo que está escrito ya está revelado. Ninguna nueva revelación fue dejada para que después hablemos de ella. No. Lo que está revelado aquí está revelado y el Espíritu Santo nos guía a que prediquemos estas verdades dentro de nuestros santuarios. Y créanme lo que muchos han caído
en la trampa de poder ser engañados con hombres que se distinguen. Podían venir a muchas personas, muchos ministros que mencionó este varón esta mañana, que en el cual no puedo mencionarlos por falta de tiempo. Pero vamos al número 5, discernir para evitar ser engañados por el pecado. En Gálatas 6:7 hay una palabra del Señor y sería bueno hasta a veces reconocer la palabra del Señor, lo que dice en Gálatas 6:7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para evitar ser engañados por el pecado es engañoso y al final solo produce una amargura. Cosechan los placeres de la vida, pero es una amargura. Los placeres de la vida no son dados por Dios, pero somos tentados a ir más allá de los límites que Él ha fijado. Por tanto, debemos considerar las consecuencias que nos esperan al recordar las bendiciones de Dios en la obediencia. Por ejemplo, el alcohólico empezó con una copita socialmente. ¿Qué va a pasar? Es invitado a un lugar donde hay un amparo, una fiesta. ¡Hey, tómate esta copita! Y empieza a probar la copita. Pero todo alcohólico empezó con una probadita de una copita y después esa copita lo presó, lo cautivó a ser un alcohólico y todo empezó de una manera socialmente. El drogadicto empezó con una probadita, probar la voz, mira, te vas a sentir bien, andate, mira, una chupadita esto, huela este pegamento, qué sé yo. Y todo empezó por una curiosidad que después fue cautivado, engañado. Y se lo digo yo por una experiencia en el cual nosotros en el ministerio que tenemos de nuestra iglesia, de gentes especiales, todos saben lo que estoy hablando, porque ellos también empezaron de una manera social o de una manera curiosa a caer en este tipo de drogadicción, de alcoholismo o de drogas. El adicto a la pornografía empezó con una curiosidad. Se metió a mirar algo en el cual el diablo con su astucia empezó a engañarlo de tal manera que cayó en la adicción de la pornografía. ¡Qué tremendo! Empezó con una curiosidad. El fumador empezó con un cigarro, una probadita. Cuando son muchachos jóvenes se quieren sentir ya muy machos, muy grandes y empiezan a fumar, pero después quedan empedernidos. Y aún es tan fuerte esta adicción del cigarro que aún cuando van a pasan por alguna enfermedad, lo primero que pregunta el doctor, ¿y usted fuma? Y muchos dicen, sí, yo fumo. Pues ¿sabe qué? Va a tener un problema. Tiene que dejar de fumar para que usted pueda recuperarse de esa enfermedad y no volver a probar el cigarro. Y creo yo que esa es una gran verdad. Muchos fumadores. Yo no entiendo por qué gente que se fuman hasta una cajetilla diaria de cigarros. Bueno, el diablo los ha engañado. ¿Qué podemos decir del adicto al juego de azar? Empezó por un afán, una curiosidad, por una cosa jugando. Imagínense, se lo digo porque en consejería pastoral llegaba una persona y me decía, pastor, dice, yo tengo un problema. Sí, claro, asistía a la iglesia, estaba en la iglesia, pero tengo un problema, dice. Mi problema es que empecé por curiosidad de ir a los casinos, dije por curiosidad, pero pastor, ahora tengo un problema,
que no puedo dejar de ir a esos casinos. Ahí se va casi parte de mi cheque y está afectando a mi familia. Qué tremendo, hermano, caer en una trampa engañosa del diablo en los juegos de azar. Empezó por una curiosidad. Todos terminan engañados por Satanás y atados. Así que en este discernimiento, para evitar ser engañado, toma estos consejos. Número 6. El discernimiento para distinguir entre el legalismo y la libertinaje. La palabra de Dios dice, si el Hijo libertare, seráis verdaderamente libres del pecado a través del sacrificio que Cristo llevó en el Calvario. Entramos en la gracia, pero no confundamos la libertad con el libertinaje. Distinguir entre el legalismo y la libertad. Hay muchas iglesias que entran en ese momento en un libertinaje. Nosotros no. El único que te puede desprender a ti a distinguir lo que es espiritual es que tú vayas desarrollándote en esa libertad que Dios te ha dado para que no confundas lo que es el legalismo con la libertad. No puedo yo obligar a un hermano, tú tienes que vestirte de esta manera, tú tienes que actuar de esta manera. No. Yo solamente lo que hago es predicar la palabra de Dios y que esa persona en su madurez espiritual, de su desarrollo, vaya el Espíritu Santo tratando con él para quitarse hábitos en los cuales no le agradan a Dios. Pero no soy yo el pastor, no es el líder el que va a imponer ese legalismo. Que el Espíritu Santo trabaje en la persona, de acuerdo a la persona se va prestando. Son mandados por la Biblia. La Biblia es clara en cuanto a normas de Dios, los cambios de cada creyente, vestuario, comportamiento. Estos cambios vienen por el Espíritu en el proceso de la madurez del Hijo de Dios. No podemos condenar ni juzgar. Eso es legalismo, no. Los fariseos hacían esto con los adúlteros, como la mujer adúltera. Hay muchas religiones que se distinguen por su legalismo. Esto es caer en un extremo. En el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 21-25, porque no tenemos rey para que nosotros tengamos. Usted va a leer esa palabra. Su palabra es el Espíritu Santo que le va a llevar a usted a una madurez. En esos días, cuando creó el libro de los Jueces capítulo 21-25, es porque no había rey. Pero eso sería meternos en otro problema. Vamos a hablar, por último, del discernimiento para comunicarnos con otros. Quizás en la área en que más necesitamos discernimiento es en la esfera de las relaciones. Recordamos que discernimiento es escuchar y ver la realidad que está debajo de la superficie de aquella persona con la que estamos hablando. Apariencia exterior. Eso significa que escuchemos no solamente lo que alguien nos dice, sino también lo que nos dice. El discernimiento es vital para determinar si alguien está diciendo la verdad, pero está bien importante en nuestros esfuerzos por ayudar a otros cuando están diciendo las palabras para poderlo ayudar. Yo creo que el discernimiento para comunicarnos con otros, tenemos que, cuando hablamos con una persona, saber si aquella persona es sincera, está hablando la verdad, no criticarla ni juzgarla, solamente escucharla en la persona, tener discernimiento de saber con qué estamos confrontando. Por lo tanto, yo creo que estos 7 puntos en los cuales he mencionado, sean ustedes muy abiertos en su desarrollo de su madurez, como dijo Pablo en la palabra del Señor. Dice, y ustedes que son en el Señor, desarrollen el discernimiento de madurez para reconocer la voz de Dios, para comprender la voluntad de Dios, para tomar decisiones sabias, para distinguir la verdad del error, para evitar ser engañados por el pecado, para evitar distinguir el legalismo y el libertinaje, y para comunicarnos con otros. Creo que ese es el mensaje que Dios me dio, el discernimiento. Sigan discerniendo. En estos tiempos estamos viviendo un momento que se requiere discernimiento porque hay tanta confusión, tantas cosas que se oyen, tantas cosas que escuchamos, pero usted desarrolle su discernimiento como un hijo maduro que va creciendo en esa madurez de discernimiento. Oramos a Dios en estos momentos. Padre, te damos gracias
por tu palabra, Señor. Sigue dando discernimiento a la iglesia, en el cual podamos tener una iglesia que vayamos a la madurez de poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que, Señor, que podamos nosotros hacer unas decisiones sabias y poder nosotros entender que con un propósito nos creaste, con un libre albedrío, pero también tenemos un discernimiento que se va desarrollando de acuerdo a nuestro crecimiento de madurez espiritual. Bendigo a los hermanos que ahorita están viendo este programa, Señor, donde quiera que haya necesidad, Señor mío, y muéstrales que tú estás con nosotros y que ya hemos llegado al final de cruzar este río, porque estamos llegando ya a la orilla para podernos reunirnos todos y estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Hermano, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo. Y recuerden la junta que tenemos con los líderes. No hagan excusa ni temores. Yo no voy porque a lo mejor no diga el diablo te reprendo. Yo voy a mi iglesia. La iglesia está siendo bien limpia, custodiada. Gracias al Señor que estos hermanos especiales están haciendo una limpieza tremenda. Yo vengo todas las mañanas aquí a estar buscando el rostro de Dios y orar por usted para que Dios siga usando a estos hermanos que están usando en los medios, que están siendo usados por la tecnología, y a los que están tomando estos videos. Dios bendiga a todos estos hermanos. Así que, hermano, siga bendiciendo a la iglesia con sus diezmos, sus ofrendas, y también sigan orando por la iglesia y por su pastor, porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y como me dijo un hermano, pastor, te ves como vuelve fino. Amén. Bien acabado. Dios los bendiga, hermano, y sigamos orando por los hermanos allá en Centroamérica. Me acaban de comunicar que hay hermanos que están quebrantados de salud. Mi hermano Marcos Carrillo, mi sobrino Ricky, que aquí estuvo con nosotros. Otros hermanos que están pasando por un quebrantamiento de salud allá en México. Pero hermanos, sé que pronto pasaremos esta epidemia, que ya está a la orilla de lo que vamos a pasar. Porque el Señor dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará, ha dicho la palabra del Señor. God bless you, Dios te bendiga y te veo el próximo domingo. Amén.